Muchas gracias por venir. Nosotros somos Borium, Comunidad de Ciencias del Espacio, y somos un grupo de divulgación de la ciencia formado por estudiantes de licenciatura y posgrado. Nos dedicamos a organizar charlas como estas y bueno, me gustaría agradecer a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, a la Facultad de Ciencias y al Instituto de Ciencias Nucleares por la realización de esta plática. Y ahorita les voy a leer la semblanza del doctor Luis Javier. El doctor Luis Javier González Méndez realizó estudios de doctorado en física espacial en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Realizó una estancia de investigación en el Solar Terrestrial Environment Laboratory de la Universidad de Nagoya, Japón. Realizó estancias postdoctorales en los proyectos de High Altitude Water Cherenkov del INAOE y en la Red de Ciencia y Tecnología Espacial. Dentro de sus líneas de investigación están el clima espacial, que es la meteorología del espacio, física de rayos cósmicos, detectores de radiación cósmica, variaciones de los rayos cósmicos galácticos y solares detectados a nivel de Tierra, aceleración de partículas en la atmósfera solar, simulación numérica del paso de partículas a través de detectores. Ha participado en diferentes proyectos de investigación, entre los que se destacan el Telescopio de Neutrones Solares y Centellador de Rayos Cósmicos en Sierra Negra, Puebla, el Servicio de Clima Espacial, el Monitor de Neutrones y Telescopio de Muones de la Ciudad de México, y así ha sido el responsable, es el responsable del área de electricidad atmosférica de la ROBOA, que es la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos. El doctor Luis Javier participa como docente en diversas asignaturas para la maestría en Ciencias de la Tierra, y así también a nivel licenciatura en la Facultad de Ciencias desde 2015. Tiene responsabilidades en el Servicio Espacial Mexicano y es enlace y responsable del Telescopio de Neutrones Solares, Telescopio Centellador de Rayos Cósmicos, Monitor de Neutrones de la Ciudad de México. Estudia las variaciones de los rayos cósmicos detectados en la superficie terrestre y atribuidos al clima espacial. Y bueno, les pido un aplauso para el doctor. Hola, gracias por la invitación, y vamos a hablar muy general al principio de los observatorios, y para esto tenemos que ver qué son los rayos cósmicos. Dividí la plática en una introducción donde voy a hablar sobre qué son los rayos cósmicos de forma general, cómo los definimos, cómo los separamos, el Observatorio de Rayos Cósmicos en la Ciudad de México, el Observatorio de Rayos Cósmicos en la cima de Sierra Negra, el trabajo que se hace con estos observatorios y el trabajo a futuro también, y las conclusiones. Primeramente, como introducción, los rayos cósmicos se descubrieron en 1912, fue Víctor Hess. En ese tiempo, cuando medían electroscopios muy básicos, una botella al vacío con dos placas de metal, plata sobre todo, algunos de estaño, podían ver que si lo ponían al vacío se podía separar, había algo que estaba cargando, pero si estaba al vacío, ¿cómo, no? Algo estaba pasando a través de ellos, algo cargado. En ese tiempo la gente creía, por naturaleza, que la radiación venía de Tierra, entonces se imaginaban que subía. Entonces, para confirmar esto, él básicamente se le ocurrió un experimento muy inteligente, se subió un globo con un electroscopio. Entonces dijo, si la radiación viene de abajo, conforme vaya subiendo, pues va disminuyendo, ¿no? Y fue tomando cada determinada altura mediciones para hacer una gráfica. Pues lo que encontró fue todo lo contrario. Encontró que conforme subía, la radiación se incrementaba. ¿Qué significa esto? Que eran de origen extraterrestre. Ahora sabemos. De hecho, por este experimento se llevó el Premio Nobel de Física en 1936, por el descubrimiento de la radiación cósmica. Rayos cósmicos, radiación cósmica, se le conoce por igual. Ahora sabemos que no son rayos, son partículas. ¿Qué son los rayos cósmicos? Son núcleos de átomos totalmente ionizados en su inmensa mayoría. Pero ahora sabemos que también hay partículas neutras. Por ejemplo, un gamma muy energético se va a comportar como una partícula y también va a ser considerado un rayo cósmico. O los neutrones, que son lo vamos a ver más particularmente adelante, también pueden venir y son considerados rayos cósmicos. Pero en su inmensa mayoría son núcleos totalmente despojados por los mecanismos de aceleración de sus electrones. Por eso son partículas ionizadas. Ok.
Los rayos cósmicos también los podemos separar en función a la interacción que tienen en la atmósfera. Fuera de la atmósfera los conocemos como rayos cósmicos primarios. Cuando ingresan a la atmósfera e interaccionan con el material o los elementos en la alta atmósfera, se convierten en rayos cósmicos secundarios, porque hay tres tipos de interacción que tienen los rayos cósmicos cuando ingresan a la atmósfera. La más común, porque requiere menos energía, es la excitación. Pasan muy cerca del núcleo y lo van a excitar. Entonces, para poder regresar a su estado base, va a emitir en una frecuencia determinada. En la alta atmósfera básicamente hay oxígeno y nitrógeno, en función a la energía que traía el rayo cósmico primario que pasó cerca y al elemento que fue excitado es el color o la frecuencia de este fotón. Por eso sabemos que las auroras boreales y australes se forman por las emisiones o por las partículas que pasan muy cerca y excitan. El segundo de estos procesos es el proceso de ionización. Tienen más energía los rayos cósmicos, golpean y van tumbando electrones de los átomos que se encuentran en la alta atmósfera. Y el tercero de estos procesos de interacción, pero el más espectacular y el menos probable, es cuando el rayo cósmico impacta al núcleo y lo rompe. A esto le llamamos chubasco atmosférico, que esta es una representación ya muy vieja, no debería cambiarla, pero bueno. Este es el tope de la atmósfera. En promedio, la primera interacción se da, el máximo de la interacción se va a dar a los 35 kilómetros, entre 35 y 40 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces, llega, en este caso pusimos el protón. Por ejemplo, de los rayos cósmicos, más del 80%, en la literatura manejamos entre 85%, hay otra que dicen que 89% de la radiación cósmica, como les dije, son núcleos despojados de sus electrones, pero pues son núcleos de hidrógeno, entonces es un protón. Estos protones, en este ejemplo, llega e interacciona directamente con un núcleo y lo rompe y va a formar un nucleón. ¿Qué es un nucleón? El núcleo de un elemento más ligero que del original cuando se rompe. Además, se forman piones. Los piones son gluones, entonces son los que mantienen juntos a los elementos. En este caso, se rompen los piones, se van a formar, piones, y hay pión cero y pión cargado. Muy bien, la componente cero del pión decae en 2 gamas. Y estos 2 gamas pueden tener suficiente energía y vuelven a decaer en el par electrón-positrón cada vez de menos energía para no romper la ley. ¿Sale? Entonces, a esta componente generada por los piones neutros de la interacción de un rayo cósmico le llamamos la componente electromagnética. Otra componente es la componente dura o muónica. Esta viene del decaimiento de los piones cargados, que van a decaer son muy inestables y van a decaer en un muón de la misma carga. Estos muones, pues se le llama dura porque hay experimentos que se han hecho en minas o bajo tierra y pueden medir muones. De hecho, a esta altura, lo que más hay son electrones y muones de la componente secundaria de los rayos cósmicos. Y la tercera componente es la nucleónica, o los nucleones pueden tener suficiente energía para continuar haciendo pequeños chubascos. Ok, ahora sabemos que no son rayos, son partículas, son mayormente partículas cargadas y que tienen 3 tipos de interacciones. Para nosotros hay diferentes, los observatorios de rayos cósmicos pueden ser, se le llama observatorio cuando está compuesto de 2 o más detectores. Esa es la única diferencia de llamarle observatorio a algo. Entonces, si se fijan, hay 3 componentes en específico, entonces debe haber detectores específicos para cada uno de estas componentes. Para la nucleónica le llamamos monitores de neutrones. Para la componente dura o muónica se le llaman telescopios de muones. Y para la componente electromagnética, pues hay ojos de mosca, etcétera, muchos otros tipos de detectores que juntos forman observatorios. Ok, después de que ya sabemos qué son los rayos cósmicos, vámonos al estudio. El estudio de los rayos cósmicos en México es muy viejo. Empezó en los años 30 con Manuel Sandoval Vallarta. Él trabajaba con Compton. Su familia era una familia
por lo que he leído, con suficientes recursos para que él lo pudieron mandar cuando estaba la revolución o cuando estaba en la post-revolución a estudiar a Estados Unidos. Él regresa y pone un primer observatorio en el Hotel Génova, en la zona rosa. Fue en los años 30. Posteriormente, en los 40, con Alfredo Baños, que fue exalumno de Sandoval Vallarta, y Manuel Berríos, que instalaron un arreglo rotatorio de contadores Geiger para poder ver de dónde venían, qué eran estas partículas. En esos años no se sabía exactamente de dónde provenían o de qué estaban compuestas. Él fue de los que más trabajaron para encontrar diferentes experimentos en diferentes latitudes para conocer la física básica de la radiación cósmica. Posteriormente, ya para los años 60, se diseña el primer monitor de neutrones. Se fijan, son detectores muy nuevos en los 60. El 6NM64, más adelante les voy a explicar por estos nombres, fue diseñado por este hombre y por Simpson, y fue donado a la UNAM primeramente un IgG, un primer detector de neutrones. Ustedes han pasado por veterinaria, por medicina, donde está le llaman la muela ahora, ¿no? Ahí fue el primer edificio construido específicamente para el primer detector de rayos cósmicos en México. Fue de generación en un estándar IgG, por el Año Internacional Geofísico. ¿Sale? Posteriormente, en los 60, la UNAM adquiere el primer monitor de neutrones. Ok, ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el Observatorio de Rayos Cósmicos. En los años 80, el doctor Javier Otaola se hace cargo de este nuevo detector, 6NM64. 6 por el número de contadores proporcionales que va a tener, NM Neutron Monitor, y 64 por el año en el que fue diseñado. Entonces, lo único que va a variar en la actualidad es la tecnología que se usa para estos contadores, básicamente, y el número. Pueden ser 18, 12, etcétera, etcétera. Javier Otaola, junto con el físico Alejandro Hurtado y el ingeniero Octavio Musalem, fueron los primeros en Latinoamérica que pusieron un detector propiamente diseñado para trabajar 24/7. Entonces, bajo la posterior dirección del doctor José Francisco Valdés, se modernizó este detector y los datos comenzaron a tener confiabilidad estadística y estabilidad física hasta alrededor de 1989 y opera continuamente desde el 1 de enero de 1990. Tenemos 30 años de datos. Esta es la foto de cómo se ve este observatorio. A lo mejor alguno de ustedes ha pasado por aquí. Es un búnker que está en veterinaria. Ese edificio feo que está ahí es el Observatorio de Rayos Cósmicos. Dentro tiene este equipo. La parte de en medio es el monitor de neutrones de la Ciudad de México. Se fijan, hay 6 contadores. Más adelante vamos a ver cómo funciona. Y la parte de las góndolas de arriba son los telescopios de muones. O sea, este observatorio está compuesto de 2 detectores. Un monitor de neutrones que mide la componente hadrónica y el telescopio de muones que mide la componente dura de los rayos cósmicos. Estos contadores proporcionales están llenos de trifluoruro de boro, es un gas, y está rodeado por un moderador, un productor y un reflector. Básicamente, el reflector, la función es eliminar las partículas que pudiesen contaminar, que son emitidas por el material alrededor, que son de baja energía. El moderador, el productor es de plomo. Cuando llegan las partículas va a ser muy difícil poderla contar, entonces lo que hace es pegarle al plomo y genera de forma secundaria un neutrón, por eso se llaman monitores de neutrones, porque miden neutrones pero que fueron generados por un protón, en su mayoría, o por un rayo cósmico secundario que interacciona. Así es como funciona. Ok, ¿con qué ha medido? Cabe mencionar que este detector en Latinoamérica es el más viejo que ha funcionado y es el único que pertenece al Neutron Monitor Database. Junto con, son 5 alrededor, 6 en América, son 2 canadienses, 3 gringos y el mexicano.
Somos los únicos. Eventos que se han podido detectar con este equipo son partículas energéticas y neutrones solares, que más adelante vamos a especificar. Estos son algunos de los datos que se han podido obtener. De hecho, sus datos fueron usados para la primera detección de neutrones provenientes del Sol. Más adelante vamos a ver cómo. Una forma de medir si hay tormentas geomagnéticas, si hay emisiones del Sol que pueden afectar la Tierra, es viendo las partículas o detectando las partículas. Entonces hemos descubierto decrecimientos tipo Forbush, estas caídas tremendas que duran hasta semanas, un par de semanas. Esta duró 9, 10 días, con caídas de más del 6%, que se atribuyen a estas emisiones en el Sol que cubren con sus líneas de campo magnético la Tierra y desvían las partículas que están entrando por fuera. Nosotros lo podemos ver a nivel de Tierra. Este es otro ejemplo, este es del 2015, los dos, y además tormentas geomagnéticas que permiten el ingreso de partículas que regularmente no deberían llegar a este punto en la Tierra. ¿Por qué? Cada punto en la Tierra, o para que una partícula alcance un punto geográfico, requiere una energía determinada. Como les dije, la inmensa mayoría de las partículas que llegan a la Tierra son partículas cargadas. Y la Tierra tiene un gran escudo, que es el campo geomagnético. Entonces, estas partículas giran alrededor de estas líneas de campo. La mayoría de ustedes sabe que las líneas son más intensas cuando son ecuatoriales. O sea, en el Ecuador, la componente, que sería en este caso la toroidal, es de casi 3 órdenes de magnitud más intensa que la poloidal. Entonces, las partículas para que lleguen a zonas ecuatoriales van a requerir muchísimo más energía que las que llegan a los polos. Les pongo un ejemplo con números. En el polo sur, propiamente magnético, una partícula requeriría unos cuantos megaelectronvolts o kiloelectronvolts para poder llegar. A la Ciudad de México requiere 8.2 gigaelectronvolts, o sea, 8.2 miles de millones de electronvolts. O sea, estamos mejor cubiertos. Por eso aquí no hay auroras, ¿verdad? Y en los polos regularmente hay auroras. Esa es la diferencia. Para el clima espacial eso es bueno porque no nos va a afectar tanto, ¿no? Bueno, entonces aquí les pongo unos ejemplos que se han dado. Estos puntos es cuando hubo una tormenta geomagnética debido a una emisión en el Sol. Esto que les muestro es una primera aplicación de los datos registrados. Es para hacer física solar, para ver cómo nos afectan las emisiones del Sol, pero de verdad, o sea, viendo partículas. Si se fijan aquí arriba, está el índice DST. El índice DST es un índice geomagnético global ecuatorial que mide la Universidad de Kioto en Japón. Son el promedio de varios detectores que tienen zonas ecuatoriales. Si se fijan, pues está normalizado al 0, digo, el campo promedio le ponen 0, entonces las variaciones alrededor de él van a mostrar qué tanto está afectado o perturbada las líneas de campo geomagnético. Este es octubre de 2016, es 11, 12, 13, aproximadamente el 13 de octubre de 2016, una tormenta geomagnética se presenta en la Tierra debido al impacto de una eyección de masa coronal del Sol. ¿Qué hizo? Perturbó las líneas de campo geomagnético y bajó la intensidad. Esta intensidad, al bajar, permitió que partículas que no deberían entrar a la Ciudad de México pudiesen entrar. Sirven como cadeneras, ¿no? Entonces, permitió la entrada de estas partículas. Y si se fijan, fue el 13 y corresponde el mínimo en la caída del campo geomagnético ecuatorial, corresponde con el máximo en estas partículas que entraron. Esto puede afectar algunos sistemas de telecomunicaciones, geoposicionamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, este es como un pequeño ejemplo. Ok. Como les había dicho, este búnker es el único. Esta es una imagen tomada del Neutron Monitor Database, donde ustedes pueden observar la cantidad de monitores de neutrones alrededor del mundo. Hay muchos, la mayoría los manejan los europeos, como pueden ver. En Estados Unidos se encuentran dos, de hecho 1, 2, 3. Los demás son de Canadá y el único latinoamericano somos nosotros.
todos los datos que tenemos son publicables, entonces es una maravilla. Con base en el buen funcionamiento de este equipo y el trabajo en conjunto, cabe mencionar que siempre tenemos que trabajar en conjunto. Con la Universidad de Nagoya, en Japón, nos donan un nuevo equipo para poder poner en una montaña un nuevo detector, un detector único en su tipo. Y aquí pasamos a la siguiente. Ya en el tema 1 les hablé qué son los rayos cósmicos, cómo interaccionan de forma general y cómo los observamos. Tenemos dos tipos de detectores en el Observatorio de Rayos Cósmicos de la Ciudad de México. Ahora nos vamos al de Sierra Negra. Allá por el 2003 se crea esta colaboración con la Universidad de Nagoya porque hay un tipo de partículas que se generan en la atmósfera del Sol. En el Sol, en la atmósfera, siempre hay reacciones nucleares. En la atmósfera, las partículas de reacciones nucleares que se producen en el núcleo no las vemos. Tardan millones de años en salir un fotón del núcleo a la atmósfera. Entonces, todo lo que veamos del Sol va a ser la atmósfera. Cuando el Sol explota, se le llaman fulguraciones, también explosiones o ráfagas, y en inglés flare. Estas pueden generar aceleración, de hecho generan aceleración porque se abren las líneas de campo y permiten que el flujo de plasma salga. Cuando hay fulguraciones muy intensas, nosotros las catalogamos como A, B, C, M y X. Las X son las más intensas, y las catalogamos en función a la emisión en rayos X, que es la más importante en las fulguraciones. Los rayos X vienen por la aceleración de electrones, básicamente Bremsstrahlung. ¿Vale? Entonces, si hay rayos X, sabemos que hay aceleración y que hay campos eléctricos muy intensos. Ok. Cuando se emiten estas fulguraciones, hay reacciones nucleares. Algunas de ellas, cuando se abren las líneas de campo, el material alguno va para arriba en función a la polaridad de estas líneas. Algunas partículas van para arriba y salen del Sol, otras se meten. Las que se meten chocan con el plasma cromosférico y va a generar reacciones nucleares. Reacciones nucleares tan intensas que rompen núcleos y generan neutrones. Neutrones que salen para todos lados, pero algunos son focalizados, cuando tenemos la suerte de que el evento fue en geoefectivo, o sea, en dirección a la Tierra, pueden llegar. El punto es que los neutrones tienen un tiempo de vida media de 15 minutos. ¿Cuánto tarda la luz en llegar del Sol a la Tierra? En promedio. Entonces son relativistas. ¿Y qué puede acelerar algo a energías relativistas a una partícula que no tiene carga? Reacciones nucleares terriblemente intensas. Esas son las que se producen en el Sol. Para poder medir esto, se creó en la Universidad de Nagoya, el profesor Muraki produjo, o en su ingenio, se le ocurrió preparar un nuevo tipo de detector de rayos cósmicos, que es el telescopio de neutrones solares. Este detector, además de ver el fondo de rayos cósmicos galácticos, o sea, todos los que nos llegan, mide los neutrones que se producen cuando el Sol explota. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque, como les digo, los protones y electrones son afectados por el campo magnético interplanetario, está totalmente permeado y van a ser desviados por las líneas de campo. Los neutrones no, y preservan información de la fuente. ¿Por qué? Porque podemos saber cuánta energía perdió desde la fuente a nosotros. Si lo podemos ver aquí, quiere decir que la única energía que perdió fue el camino, nada más, porque los campos magnéticos no le hacen nada. Y tienen que ser relativistas porque si no, no van a llegar a la Tierra, les digo. Tienen un tiempo de vida media de 15 minutos. Van a decaer por un beta inverso en un protón más un neutrino. Entonces, bueno, este nuevo tipo de detector, que solo hay 7 en el mundo, fue diseñado para estos neutrones. Como les dije, esta es una imagen, o una caricatura de cómo se producen. Aquí abajo hay manchas solares. Algunos de ustedes habrán visto qué es una mancha solar. Cuando se acercan lo suficiente y tienen polaridades opuestas, van a abrir las líneas de campo en un proceso conocido como reconexión magnética. Aquí es donde se libera la energía y algunas partículas caen, otras suben, y aquí se producen rayos gamma. Los rayos gamma vienen todos ellos de procesos no térmicos, o sea, son básicamente choques. Se elevan. Entonces, estas son las reacciones nucleares más importantes.
Y esta es la primera detección hecha con satélite. Este tipo de detectores, chicos, es lo más nuevo que hay. Se empezaron a generar en el 98, se creó el primero y se puso en Nagoya. Y posteriormente empezaron a buscar quiénes tenían detectores y además de detectores, quiénes tenían montañas altas, más adelante les digo por qué, montañas altas, capacidad técnica y conocimientos en el área para poder colocar ahí un nuevo detector. Ok, esta es la primera detección de neutrones que se dio con satélite. Con base en esto se pudo corroborar. La diferencia con los monitores de neutrones y otros detectores es que no diferencian de manera eficiente entre protones y neutrones. Un monitor como el que tenemos aquí, tú vas a ver número de cuentas contra tiempo contra área, es el flujo básicamente, ¿no? Entonces, si viene una explosión muy grande, tú ves un pico en el Sol, perdón, y genera partículas, tú ves un pico, pero no vas a saber qué partículas fueron básicamente. Con este nuevo detector tú puedes distinguir entre neutrones y partículas cargadas, y además otro tipo de partículas que puedan llegar. Esta es la red de detectores de telescopios de neutrones solares que hay. Está en Hawái, en el Mauna Kea, está en Suiza, en Aragats, en Armenia, en Orikure, en Japón, en el Tíbet, en el Yangbanjing, en China, en Chacaltaya, Bolivia, y nosotros somos el segundo más alto y el más nuevo. Se colocó en 2003 y empezó a funcionar en 2004. Estamos aquí, esta foto, este es el pico de Orizaba. Y esta foto, esta planicie pequeñita que ven, es la cima del volcán Sierra Negra. Son 4.580 metros sobre el nivel del mar. Este es el gran telescopio milimétrico ya funcional. Nosotros somos la caseta que está ahí atrás. Hemos visto cómo ha ido creciendo el GTM. Entonces, estos 7 detectores tienen que estar construidos lo más alto posible, porque los neutrones interaccionan muy fácil. Entonces, entre menos atmósfera haya, es mejor, lo más alto. Lo más cercano al ecuador, porque como les dije, en el ecuador nos cubre más de la emisión de partículas cargadas. Entonces, si te acercas al ecuador, la probabilidad de contaminación es menor. Y además en el ecuador hay más tiempo de luz, básicamente, ¿no? Entonces, la probabilidad de que pudiese haber una explosión y la puedas ver es mayor. Este es cómo funciona el telescopio de neutrones solares en Sierra Negra. Son un arreglo de plásticos centelladores. Así es como funciona este. Son plásticos centelladores de 1 metro de área y 30 centímetros de espesor. El valor de cada plástico centellador como este es como de $1 millón. Entonces, hay 4, son 4. Totalmente rodeado por contadores proporcionales. Los contadores proporcionales miden partículas cargadas por igual. Entonces, pasa una partícula cargada y la va a contar, ve un número. Y los contadores proporcionales solo miden partículas cargadas y los plásticos centelladores miden cargadas y neutras, porque ellos funcionan por reacciones nucleares. Llega, choca y libera un protón del plástico. Entonces, por un arreglo de anticoincidencias electrónicas de señales, podemos distinguir cuando deja una sola señal, sabemos que fue una partícula neutra. Cuando deja 2 señales, sabemos que fue una partícula cargada la que entró. Además, tenemos placas de plomo arriba de medio centímetros de espesor y hierro a los lados para quitar la radiación de fondo, o sea, fotones que pueden contaminar como señal como neutrones. Esto que les acabo de decir, en palabras internas, escondidas entre las frases, lo único que les muestro es una multidisciplinariedad. Aquí, para poder sacar una buena resolución de datos, necesitamos electrónicos. Porque con estos yo he aprendido con el tiempo, pero la gente de ingeniería electrónica, con los nuevos equipos ven la señal, entonces calibran cuál es la mejor función de respuesta que tendría el contador proporcional, cuál es la presión de gas más adecuada. Además, programación, son todas las herramientas que necesitamos. Programadores para poder diseñar un sistema de adquisición de datos que responda a la velocidad de detección que tenemos, que debe ser de por 10 a la menos 9, por lo menos nanosegundos. ¿Sale? Este detector, además de medir el fondo de rayos cósmicos galácticos, ve partículas solares cargadas y neutrones. Hemos tenido 2 eventos registrados en la historia, desde que tenemos de neutrones. ¿Ok? Y además,
distinguimos la energía que depositan en los plásticos. O sea, podemos saber qué partícula fue y qué energía tenía. Ok. Para esto, entramos a la nueva etapa. O sea, hay que hacer simulaciones numéricas. Esto son algunos resultados de un trabajo que realicé hace muchos años en mi tesis doctoral, y fue la simulación de este detector. ¿Qué hicimos? Esta es la nueva etapa de cómo se llevan ahora a cabo todos los detectores. Antes de poner un detector es lo ideal, muchas veces en el transcurso en lo que lo pones, se desarrollan simulaciones numéricas. GANT4 es un sistema de herramientas de programación diseñado por el CERN para poder simular el paso de partículas a través de la materia. Entonces, aquí lo que hicimos fue inyecté protones a diferentes ángulos. Aquí solo les pongo unos ejemplos. Neutrones, gamas y electrones, que son la mayoría de los equipos, a diferentes energías, a diferentes ángulos de incidencia. Entonces, me dio esto. Con esto, lo que puedo saber es la eficiencia de detección de mi equipo. Y esto, que es de lo mejorcito que hemos realizado, es la energía de inyección contra la energía depositada. Ahora sabemos que cuando tenga una señal y yo diga fue un neutrón, me fijo a qué ángulo entró y con esto puedo saber si me dejó. Esto es el ángulo de inyección y este es el ángulo de la energía de deposición, perdón. O sea que para que una partícula me deje 120 MeV, debió haber llegado con 400 MeV. Ahí es donde entra la física, ahora las ecuaciones. Hay una función de respuesta para partículas en la atmósfera en función a la densidad. Si yo sé, ahora me voy al revés, yo ya me fijé que tuve un evento donde puedo decir que detecté neutrones. Y estos llegaron al canal de 120 MeV en un ángulo de 60 grados. Puedo decir que tenía 400 MeV al tope del detector. Ahora me meto a la ecuación de la función de respuesta y simulo cuántos se perdieron en la entrada de la atmósfera. Entonces sé cuántos llegaron y de la entrada de la atmósfera me voy a la fuente porque sé cuánta energía perdieron. Y puedo saber cuál fue la energía con la que salieron en esa explosión del Sol. Y si puedo hacer eso, puedo calcular el espectro de energía generado en esa explosión en el Sol. ¿Ya se fijaron cómo nos vamos todo al revés? O sea, nosotros de partículas deconvolucionamos y al saber el espectro de energía podemos dar un paso más para conocer cómo funciona la estrella. ¿Sale? Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Además de ver la ciencia básica implícita en la detección de partículas. Para esto hay que ver simulaciones de esto es atmosférico y esta es atenuación de neutrones. Este es el evento más poderoso que se ha detectado. De hecho, la última gran explosión en el Sol fue esta, el 7 de septiembre de 2005, y no tembló. ¿Vale? Ok, el 7 de septiembre de 2005, a las 17:15 tiempo universal, o sea, -6, son 6 y cacho, el Sol en el limbo el Sol gira a la derecha, entonces si explota aquí, nos va a llegar todo el material porque se está moviendo. Explota y esta imagen es muy bonita, la zona donde está, es el coseno del ángulo cenital. La zona donde está más roja quiere decir estos son los 7 detectores especializados en el mundo. La zona roja es los detectores mejor localizados para ver este evento, justo nosotros y Bolivia. Entonces, bueno, pues nos cayó de perlas, nada más decir que con un solo evento sacamos 8 papers, entonces pues maravilloso, ¿no? Aquí vemos cómo teníamos encima el flujo de neutrones que llegó y así es como lo detectamos, ¿no? Vemos cuentas contra tiempo contra área. Y aquí es donde empezamos a trabajar. La significancia fue muy alta. Este es el evento visto con resolución de 1 minuto y bueno, con base en simulaciones numéricas, ahora podemos saber el espectro de energía, todo ese choro que les comenté. Pero deconvolucionamos y encontramos el espectro de energía más adecuado. Estos observatorios son de última generación, son contemporáneos con HAWC, pero HAWC básicamente ellos están específicos en rayos gamma de ultra alta energía.
¿sale? Nosotros vemos más energías medias bajas, en este caso. Y el evento de neutrones del 8 de julio de 2014. Son dos de los eventos que hemos podido descubrir. Y con base en el buen funcionamiento nos llegó este nuevo juguetito que tiene un costo como de 14 a 17 millones de dólares. Donación, eso es importante. No lo dio CONACYT, eso lo borras. Esta fue una donación de la Universidad de Nagoya. Este equipo medía neutrinos en la Universidad de Chicago, en el Fermilab. Lo tenían midiendo el flujo del acelerador que tienen para medir neutrinos. Pertenecía a la colaboración japonesa. Este equipo deciden donarlo a nosotros, pero no con la electrónica vieja y las máquinas, los servidores viejos. Teníamos la capacidad para reconstruirlo, no el dinero, entonces lo que pudimos hacer fue reconstruirlo más pequeño. Decidimos dejar las dimensiones hasta el momento, sin embargo todavía no trabaja al 100% porque se requieren mucho dinero para la electrónica. Estamos hablando que va a generar datos, petadatos, ¿no? O sea, necesitamos capacidad de almacenamiento, supercómputo, y aquí se abren nuevas oportunidades. Ahorita ya estamos en una etapa donde necesitamos programadores, gente que trabaje con Machine Learning. Ya estamos trabajando con ellos, por cierto, y minería de datos, etcétera, 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 etcétera. No solo análisis, y podemos aplicarlo a diferentes fenómenos, no solo de la Tierra, sino de física básica. Ok, este nuevo equipo tiene 64 capas en dos planos de 116 barras ortogonales. Cada barra tiene 3 metros de largo. Son pequeñas barritas que dentro están perforadas y tiene una fibra óptica de última generación. Esta fibra óptica, cuando llega una partícula, va a interaccionar con el material de los plásticos, va a liberar un centelleo, y este centelleo va a llegar a la fibra óptica y se va a ir por ella hasta llegar a le llamamos cookie, a la tarjeta que va a deconvolucionar la señal en número. Entonces nos va a decir, hubo n números, pero vamos a tener cuentas altísimas, ¿no? Este tipo de detectores son más caros porque son más eficientes, son plásticos. Por la densidad que tienen estas cosas, son 27 toneladas de equipo. Ahora imagínense, para poderlo echar allá arriba en la montaña. Aquí está cuando lo hicimos. Lo fuimos haciendo literalmente meter fibra a mano. 14.800 y fracción. 14.848 barras de centelleo, 1.3 metros por 2.5 por 300 centímetros, ¿no? 3 metros. Cada barra tiene un agujero de 1.8 milímetros de diámetro donde se introducen las fibras de este tipo de fibras y lo dividimos en 8 superbloques. Este es como se ve este nuevo equipo. Esto es lo más nuevo que hay para detección de rayos cósmicos en la actualidad, propiamente rayos cósmicos, galácticos y solares. ¿Qué hicimos? Nuevamente simulaciones, porque tenemos que saber cómo va a responder el equipo. Cuando tengamos la señal, vamos a saber que fue un rayo gamma, un neutrón. Si Hawk ve gamas, nosotros los tenemos que ver. Pero nosotros ya vimos y ellos no vieron, entonces algo pasó ahí. ¿Sale? Estas son simulaciones que se han podido ver. Es un paper del 2000, está ahorita en arbitraje, que parece ser que pudimos ver un gamma con uno de los detectores. Pero bueno, no lo veo porque estaba apagado en ese tiempo. Y bueno, el trabajo que hemos estado desarrollando. A ver, entonces tenemos dos observatorios. El de la Ciudad de México, compuesto por el monitor de neutrones que ve la componente hadrónica y el telescopio de muones que ve la componente dura de los rayos cósmicos. Y estos dos, que es el telescopio de neutrones solares que ve la componente hadrónica y todo el fondo de rayos cósmicos galácticos, y además ve partículas solares y es específico para neutrones solares, y este nuevo equipo, el centellador de rayos cósmicos que está en proceso de crecimiento. Ahorita lo más probable es que hasta el 2020, 2022 funcione al 100, porque necesitamos mucho dinero y mucho trabajo con él, sobre todo en programación. Va a ver el fondo de rayos cósmicos, variaciones atmosféricas, variaciones por emisiones solares, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué estamos haciendo? La simulación total. Estamos en este proceso, es la tesis de doctorado de los chicos, la simulación de la respuesta para Chacaltaya, bueno, esto está de más, porque ya no lo adueñamos, analizar los datos registrados por los detectores, y bueno, actualmente con los datos de estos observatorios, dirijo la tesis de 2 chicos de licenciatura y 6 más de maestría.
¿Qué es lo que le vamos a pegar ahorita? Lo de moda, el clima espacial. Ya les di una plática alguna vez aquí sobre el clima espacial, que son todo el conjunto de perturbaciones y de la física, y que está implícita desde el Sol hasta la atmósfera, la medición de los parámetros físicos del viento solar, la atmósfera solar y la atmósfera de la Tierra, y estos 4 fenómenos que son los que más nos conciernen. Estos detectores van a servir para poder ver estas variaciones. Estas variaciones son muy nuevas, que se han visto, y estas son variaciones que detectan los monitores en el mundo de la red. Además, con los datos de la red universitaria, que ya tenemos acceso hace menos de un año, vamos a empezar a ver las posibles afectaciones atmosféricas. Eso ya se ha hecho, ya lo hemos hecho, pero ahora con muchos detectores, para poder confirmar. En forma general, los observatorios funcionan muy bien. Hacemos muchas simulaciones para poder entender cómo vamos a interpretar los resultados, y vamos a conocer las atenuaciones de estas partículas. ¿Qué requerimos para esto? Multidisciplinariedad. Electrónica, programación, análisis de datos, resolución de ecuaciones y muchas ganas, básicamente. Y esperar al menos que haya emisiones o explosiones en el Sol para poder deconfigurar. Además, podemos hacer análisis para corroborar los resultados de otros experimentos a nivel de montaña, como por ejemplo HAWC, o los que están en el sur, como Pierre Auger. Básicamente podríamos, con este nuevo detector, corroborar si se pueden ver cosas similares. Esto ya está de más. Básicamente eso es lo que hacemos. Si se fijan ahora, la física de rayos cósmicos se amplió. Ya tenemos un campo muy grande. Aplicamos ahora, con la gran cantidad de datos que se dan, se empezaron a incorporar los programadores y los computólogos sobre todo, porque necesitamos manejar grandes bases de datos, monstruosas. Entonces, ¿cómo podemos sacar señales de ahí? Pues no vas a abrir una página de Excel, ¿no? No se puede. Tienes que trabajar en sistema gráfico. Dejar de trabajar en sistema gráfico y trabajar en texto para poder manejar grandes cantidades de datos. Y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos años, con estos 4 detectores que forman 2 observatorios, y hay muchas oportunidades para trabajar con ellos. Espero y me haya explicado lo suficientemente bien, y si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Sí. Eso. Si tienen alguna pregunta que quieran hacer al doctor Luis Javier. Sí. ¿Qué también funcionaría un detector en la atmósfera baja? O sea, más bien como un satélite. Hay detectores, pero el problema con nosotros, la colaboración japonesa, tenemos un pequeño plástico centellador, son como 10 centímetros de arista, un cubito, en la Estación Espacial Internacional. El problema es que no puedes subir cosas que pesan mucho a un satélite. 2, tu área es tan pequeña que vas a tener cuentas muy bajas. Esa es la gran ventaja de tener detectores a nivel de tierra. Tú puedes tener la cantidad que el dinero te alcance y abajo, ¿no? Para poderlos poner. Arriba es imposible. ¿Cómo los subes? Pues es imposible, ¿no? Casi poner un detector muy grande. Es bueno. La ventaja de tener un detector arriba es que puedes ver partículas primarias. Eso es. Y puedes encontrar el espectro directamente sin hacer los artificios que tenemos que hacer aquí, ¿vale? Es más fácil, pero el problema es que tienes áreas muy pequeñas, porque físicamente no vas a poder subir algo muy grande. Ese es el gran problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Mencionó que los polos son más propensos a que nos alcancen los neutrones del Sol. No solo los neutrones, todas las partículas. Bueno, ¿cómo nos afectarían como tal? Biológica. No lo sabemos. A ver, qué bien que tocas ese tema. Las afectaciones, a esto le llamamos clima espacial. Las afectaciones que tienen las emisiones del Sol son netamente tecnológicas hasta ahora. No hay ningún estudio, ningún artículo científico arbitrado en una revista indexada o indizada, en correcto castellano, que haya mostrado que hay afectaciones a la salud.
Hay muchas hipótesis y hay muchos experimentos que ven que puede haber una posible afectación por una tormenta muy grande o por una radiación, pero ellos simularon una radiación a una rata, pues sí, pero probablemente eso no es lo que nos está llegando. ¿Sí me explico? Es muy difícil. Hasta ahora no hay ningún estudio que pueda decir que hay afectaciones de forma natural por las emisiones de rayos cósmicos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, alguien que se quede arriba, ¿no? Y que se espere una tormenta. Eso es lo más difícil, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que los rayos cósmicos provengan de otra estrella? Claro. A ver, al principio sí les dije los tipos de rayos cósmicos, ¿no? Ok, lo repito. Los rayos cósmicos los dividimos en función a su origen y en función a su interacción en la atmósfera. La primera, le llamamos primarios a los que llegan al tope de la atmósfera. Y estos, cuando interaccionan, se forman chubascos y a estos chubascos le llamamos secundarios. Los satélites miden primarios, los satélites de órbita alta. Y los detectores a nivel de Tierra miden secundarios. Todos. Nada más. A nivel de Tierra nunca vas a ver un primario. Vale. Esa es una forma de distinguirlos. Ahora, en función a su origen, los dividimos por tres tipos. Los galácticos, donde sumamos galácticos y extragalácticos. ¿De dónde vienen? De remanentes de supernova, colisión de núcleos activos de galaxias, o sea, hoyos negros que están en los núcleos de las galaxias que están colisionando, pulsares, etcétera, etcétera. O sea, grandes aceleradores, donde hay campos eléctricos muy intensos en el universo. Ahora sabemos, antes se creía que solo podían ser galácticos, por eso se le quedó rayos cósmicos galácticos. Ahora sabemos que pueden venir de fuera de la galaxia, de cualquier otra fuente, ¿sale? Esos son unos, galácticos y extragalácticos juntos. Los solares, que su nombre lo indica, vienen del Sol, pero son los de más baja energía. Ellos dominan el espectro de energía de kiloelectronvolts hasta 10 a la 9 electronvolts. Arriba de 10 a la 9 hasta 10 a la 20 electronvolts o 10 a la 21, han habido 2 o 3 casos que se han detectado, son galácticos, ¿ya? Entonces, y eso ya lo explico. Y el tercer tipo de rayos cósmicos se llaman anómalos. Los anómalos se forman porque los rayos cósmicos galácticos que llegan a la frontera de la heliosfera, o sea, del sistema solar, van a interaccionar con el viento solar que está llegando a la esquina, a esta burbuja que contiene todos los planetas. Cuando interacciona con ella, va a haber aceleración, porque ahí hay un choque terminal. Donde quiera que haya un cambio de densidad, va a haber interacción. Entonces, al interaccionar con ellos, muchos de estos rayos cósmicos regresan, pero ya no son la misma especie, son sobreabundancias de elementos más ligeros. Y esos solo se descubrieron con satélites. Cuando se mandaron, no satélites, misiones espaciales, al medir las partículas que iban viendo, descubrieron que había una sobreabundancia en elementos como oxígeno y berilio. Y dijeron, pues, ¿esto qué es? ¿No? Y estos son rayos cósmicos anómalos, así se le llama. ¿Vale? Esos no los vemos aquí, a nivel de Tierra. Esos solo en el medio interplanetario. Y eso por naves, que quede claro. Entonces, ¿qué rayos cósmicos vemos a nivel de Tierra? Galácticos y extragalácticos juntos, pero solo cuando interaccionan y forman estos chubascos, y solares. ¿Cuándo vemos solares? Solo cuando explota el Sol. Cuando el Sol no explota, lo que vemos es lo que llamamos fondo de rayos cósmicos galácticos. Eso es lo único que estamos viendo. ¿Por qué nos llegan por todos lados? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo un par de preguntas. Adelante. La primera es ¿cuál es el principal factor para diferenciar entre un rayo cósmico galáctico y uno solar? Esa es la primera. Ya se respondió sola. Porque el solar es solo cuando explota el Sol. No, pero o sea, en las gráficas la energía... Solo cuando explota el Sol, y la energía es hasta 10 a la 9. El Sol domina de kiloelectronvolts hasta 10 a la 9 electronvolts. Ahí modula el Sol. Y arriba de 10 a la 9 sabemos que son galácticos. Nosotros publicamos un paper en el 2015
donde encontramos un evento con 10 a la 10 electronvolts y proveniente del Sol. Son de los poquitos papers que hemos podido sacar donde detectamos partículas muy energéticas. Y fue la explosión que les mostré del 2005. Fue una X-17, es la más intensa que ha habido en los últimos 25 años. Y la siguiente es, a su criterio, ¿cuál cree que ha sido la principal contribución mexicana a rayos cósmicos? Los detectores, desde Sandoval Vallarta, y la más intensa fue lo que hizo Sandoval Vallarta. Él, al poner estos experimentos, descubrió algo que se llama la posición. Él descubrió la carga y qué tipo de partículas eran los rayos cósmicos, protones. ¿Por qué encontró que venían más del este? ¿Sale? Eso es lo que hizo básicamente Sandoval Vallarta, nada más. O sea, dar un nombre, dar el tipo de partícula que eran los rayos cósmicos. Lo hizo junto con Lemaitre, me parece, un belga. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí. ¿Estos dos detectores sirven para detectar GRBs? No tenemos. El SAICAR puede ser, el grande, el de plástico centellador. Los otros no. ¿Por qué? Porque la amplitud va a ser muy grande y necesitaríamos. A ver, me voy a desviar. ¿Cómo Hawk puede ver un GRB? Porque para eso está hecho. Porque va a liberar una señal en uno de los tanques. Son 300 tanques de 7 metros contra 5. Entonces va a haber una señal aquí, va a haber una señal a 250 metros, ¿no? Entonces, y va a seguir la onda. Nosotros no tenemos el área, tenemos la precisión, porque estadísticamente nos los comemos. Pero el punto es que no vamos a tener la capacidad para poder ver todo este flujo. Si ellos ven y dicen que fue un GRB, nos vamos a nuestros datos y decimos, sí fue un GRB. Pero que nosotros propiamente lo digamos es muy difícil. Porque estos equipos fueron hechos más para eventos focalizados. O sea, y de gran amplitud, y de poca amplitud, pero como un evento solar, por ejemplo. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Mencionó que los neutrones solo no afectan a la salud, pero podrían afectar a medios electrónicos. No solo los neutrones, las partículas en general, sí. Podrían afectar alguna explosión. No sé cómo funcionan los paneles solares. De hecho, sí. ¿Cómo los afectarían? Muy bien. Los paneles solares usan el efecto fotoeléctrico. Entonces, lo que hacen es convertir estos electrones que llegan en electricidad, en una corriente, ¿cierto? Es básicamente lo que hacen. Si tú sobrecargas esto, no sé si explote, pero los daña, sí. De hecho, la mayor afectación que han tenido, hay un estudio, déjame ver si lo tengo. Luego he hecho cosas aquí. Hay un estudio de Dorman, un científico ruso, octogenario ya, que tomó, los rusos son el país que tiene mayor cantidad de satélites, tomó todos, o lo que tuvo a la mano, de las afectaciones que han tenido los satélites y pudo tener acceso a los datos. ¿Qué fue y cómo y cuándo? Se fue a las emisiones y encontró una relación directa. O sea, cada que había explosiones en el Sol, y había emisiones, eyecciones de masa coronal, al impactar la Tierra, los satélites de órbita alta y que funcionan con paneles, tenían problemas los paneles. Además, hay un evento, permíteme, voy a ver si lo tengo aquí a la mano, de hecho estoy en Windows, entonces debo tenerlo por ahí. Seismex. Lo que hacen es que las partículas cuando llegan pueden ionizar y generar corrientes más intensas, sobresaturas. Y esa es una. Dos, si le pegan a la electrónica, o sea, toda la electrónica funciona a base de semiconductores. Los semiconductores permiten o no el paso de una corriente o una señal, como le quieras llamar. Pero si se sobrecarga, hay una corriente continua. Entonces, ¿qué va a pasar con las señales? Va a liberar señales espurias. Esa puede ser una. Dos, va a generar corrientes que pueden quemar o dañar componentes electrónicos. Satélites de órbita baja pueden cambiar su órbita aún más o variar. Y los GPS pueden tener variaciones en el posicionamiento de algunos metros, por ejemplo. ¿Sale? Eso es lo que básicamente hace. No lo tengo a la mano, sino lo pondría básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Según yo escuché que dijo que su
proyecto detecta energías... No es mi proyecto, el detector. O sea, como si fuera usted principio. Ah, no te preocupes. Detecta energías bajas y medias, ¿no? Y, por ejemplo, Hawk detecta energías altas. Pues, ¿cuál es como la ventaja o los beneficios de cada una de las energías que se detectan? Es que estos equipos, como Hawk, está diseñado para eventos de gran amplitud, o sea, muy grandes. Algo que no mencioné aquí es que cuando esta partícula, el primario, choca, rompe un núcleo y genera un chubasco, la amplitud de este chubasco está en función a la energía de la partícula original, ¿sale? Si yo tengo un detector más pequeñito y está inmerso en todo un chubasco enorme, no voy a saber dónde empieza y dónde acaba, ¿verdad? Sin embargo, ellos sí, porque es muy grande. Y el sistema de adquisición de datos está diseñado para eso, el mío no. El mío está diseñado más para deposiciones de energía y para ver eventos más focalizados, incrementos. Nosotros vamos a tener una mejor estadística porque los plásticos centelladores funcionan mejor que el agua, por ejemplo, para este tipo de detección. Y yo voy a poder saber qué partícula llegó, cuánta energía me dejó de una forma más eficiente. ¿Sale? Ellos va a ser más complicado que puedan distinguir entre una partícula solar o no, porque aquí ya no me quiero meter mucho en cuestiones técnicas, pero bueno, tienen que hacer una simulación de los escaladores, por ejemplo, para poder decir que fueron partículas solares. Si no tienen una simulación de la respuesta y las curvas que van a dejarte la señal, las partículas, no van a saber si fue un neutrón o un protón o fue un helio. Y nosotros sí, porque ya sabemos cómo se va a comportar cada partícula por las simulaciones que hicimos, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tan comunes son las explosiones solares y si es posible calcular? No se pueden predecir. No se pueden predecir jamás. De una vez, son como los temblores. Sabemos que va a haber, pero no sabemos cuándo. Son tantas las variables implícitas que es imposible. Los grados de libertad son muchísimo más que las variables que podemos meter para una posible predicción. No podemos. Lo único que sabemos es que el Sol tiene un ciclo de 11 años. Entonces, de 11 años entre máximo y máximo o mínimo y mínimo. El próximo máximo de actividad es entre el 2023-2024, por ahí. En el 2023-24, la probabilidad de que haya emisiones es más alta. O sea, vamos a esperar mayor número de emisiones, nada más. ¿Cuándo? No sabemos. Y nada más como para dejarles, es que ya quité la presentación. El último gran evento solar fue cuando el Sol iba al mínimo. Con base en ello, la importancia de monitorear 24/7, ¿no? No sabemos cuándo va a explotar. Si alguien les dice que con base en una explosión solar viene un temblor, por favor. Digo, es sentido común nada más, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es medir. Sabemos, hay centros de investigación que han publicado y han acertado en decir, dentro de 27 días va a ocurrir una tormenta geomagnética. Y le atinan, sobre todo los rusos. Pero esto es porque, es que no es de que le atinen, más bien se hicieron algo muy inteligente. Ahorita les comento. Es que yo no me acuerdo dónde dejé el... Aquí está. Les comentaba... ¿Dónde está el Sol? ¿Dónde está? Aquí está. El Sol tarda 27 días en girar. Entonces, ahí donde se ve el abrillantamiento, abajo, ahí es la explosión o la fulguración, pero en la base, si pudiésemos ver la fotosfera, lo que veríamos sería regiones activas, o sea, grupos de manchas. Estas regiones activas van a girar, entonces, si tú lo ves del otro lado, va a tardar 27 días en regresar. Y si hay hoyos coronales, es que esto ya no es de aquí. Sí. Digo, para responderte bien esa pregunta, ya. Es SciMX, reporte semanal. Clima espacial, ciencias. Quería mostrarte una imagen de los hoyos coronales. Documentos, no, ¿dónde lo tengo?
La superficie del Sol puede tener regiones abiertas, de campo magnético abierto, a lo que llamamos hoyos coronales. Estos hoyos coronales se distinguen porque como son abiertas las líneas de campo, liberan viento solar rápido, arriba de 500 kilómetros por segundo. El viento solar lento es menor a 500 kilómetros por segundo. ¿Qué pasa cuando un fluido rápido alcanza un fluido lento? Más que se acelera, hay un fenómeno, se forman vórtices, ¿sale? Esto también se genera en el medio interplanetario. A esto le llamamos RICS, regiones de interacción corrotante. Estas regiones de interacción corrotante pueden llegar y se están ampliando, y cuando llegan a la Tierra pueden generar tormentas geomagnéticas. Eso es lo que muchos de estos observatorios rusos han hecho. Dicen, hay un hoyo coronal muy grande y está rotando el Sol. En 27 días va a seguir emitiendo viento solar rápido, entonces hay probabilidad de que haya una tormenta geomagnética, y sí, nada más. Tienen 50% de probabilidad de atinarle, ¿no? Porque si no hay emisión de viento solar rápido, pues no ya. ¿Sale? Es lo único que se puede hacer. Predecir tormentas, no la encuentro, no lo voy a hacer ya. ¿Sale? Sí respondí, no se puede. Y lo único que podemos esperar es que cuando se acerca al máximo va a haber mayor probabilidad de emisiones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, me gustaría invitarlos a que nos sigan en Facebook. Estamos como Borium FQ, por Facultad de Química, y estamos en 8 estrellas, organizamos estas pláticas cada mes. La siguiente es el 25 de octubre en el auditorio Marcos Koscinski del Instituto de Ciencias Nucleares. Se titula Campos, el universo a partir de gelatinas. Oh. Pero esperamos que estén ahí, y me gustaría darle un reconocimiento por esta bonita plática, doctor Luis Javier. Gracias. Gracias, chicos.